Prepárense porque lo que les voy a contar sobre Demet Özdemir y Can Yaman les va a explotar la cabeza. ¿Se imaginan a Demet diciéndole te amo a Can, y no por lo que todos piensan? No, no, no. Aquí la cosa se pone mucho más intensa y la razón es brutal. Sí, sí, escucharon bien. Demet Özdemir. Can Yaman. Te amo. Y no, no estamos hablando de un reencuentro romántico entre ellos, aunque, para ser honestos, ¿a quién no le gustaría ver eso de nuevo, verdad? Pero esto va por otro lado, y es ahí donde el salseo se pone bueno. Resulta que la bomba la soltó la mismísima Demet. Estaba en un evento, la prensa le pregunta cosas, lo típico, y de repente la cuestionan sobre su relación actual, y ¡boom! Ella, con esa carita de ángel, suelta, lo que siento por Can es amor. Así, sin anestesia. Y ahí es donde todos nos quedamos con cara de póker. ¿Amor? ¿Pero de qué tipo de amor estamos hablando? Porque para ser sinceros, después de su mediático y tormentoso noviazgo, y sobre todo después de la ruptura, nadie se esperaba esto. Se especuló muchísimo sobre las razones de su separación, desde incompatibilidades hasta supuestas presiones de la industria. Ahora analicemos esto. Muchos dirán, ¡ay qué tierno, todavía lo quiere! Pero yo sospecho algo más. Demet Özdemir es una actriz súper inteligente, sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras. Y soltar eso en un evento público tiene que haber una estrategia detrás. ¿Qué si está jugando con fuego? Totalmente. Imaginen la reacción de Can Yaman. ¿Se sorprenderá? ¿Se pondrá nervioso? ¿Le dará igual? Y lo que es más importante, ¿qué pensarán sus respectivas parejas actuales, si es que las tienen confirmadas? Porque estos señores es un terremoto mediático de proporciones épicas. Para ser honestos, la forma en que Demet dijo te amo, me hace pensar que no es un amor romántico de película. Creo que puede ser un amor de respeto, de agradecimiento quizás por todo lo que vivieron juntos, lo bueno y lo malo que al final también te marca. O tal vez, y esto es especulación pura, está recordando los buenos tiempos, el éxito que ambos alcanzaron juntos con Erkencikus. Esa serie fue un fenómeno mundial. Podríamos estar ante una jugada maestra para reavivar la nostalgia de los fans, para crear expectación, quién sabe si para un futuro proyecto juntos. Imaginen el notición. Si juntos en una serie revolucionaron el mercado, ¿qué harían si volvieran a unir sus caminos? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está demostrando una gran madurez. Está reconociendo el vínculo que tuvo con Can, pero de una manera que no necesariamente significa que quieran volver a ser pareja. Es como decir, sí hubo amor y lo valoro, pero eso no define mi presente romántico. O quizás, es su manera de cerrar un ciclo de una forma elegante. Pero no nos engañemos, esto va a generar muchísimas reacciones. Can Yaman es un imán para las cámaras y las polémicas. Y Demet, bueno, ella sabe cómo manejar la atención. La pregunta del millón es, ¿qué dirá Can? ¿Se quedará callado? ¿Lanzará alguna indirecta? ¿O quizás de una respuesta que nos deje a todos helados? Creo que esta declaración de Demet Özdemir es solo la punta del iceberg. Va a desatar una ola de rumores, análisis y por supuesto salseo del bueno. Y nosotros como buenos observadores de la farándula, no nos lo vamos a perder por nada del mundo. Entonces la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿creen que Demet realmente siente amor por Can Yaman en un sentido romántico, o es una estrategia para mantener su nombre en boca de todos?